Ya, ahí sí, perdón. Sí, entonces, la segunda parte es que hagamos el formulario para poder generar nuevas películas utilizando los controles que nosotros alcanzamos a hacer la clase anterior. Entonces, yo les decía, este de acá ya está listo, ¿cierto? Es decir, ustedes ya pueden recuperar el nombre del género, ¿sí? Y el escrito rigor también tiene uno que les permite obtener o asignar el valor de la actuación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué cosa? Lo de acá o lo de acá. No, esto simplemente, acuérdense que fue con esto de acá, ¿se acuerdan? Con los mismos componentes que ya teníamos, pero simplemente que lo que hicimos, eh, los configuramos, ¿ya? Formato de control. Le dijimos que cuáles iban a ser los valores de entrada. Nos fuimos a la hojita utilitaria que teníamos acá, seleccionamos esos valores, ¿cierto? Que son los que están ahí. Y después dijimos con qué celda se va a vincular. Ya dijimos, vamos a dejar el valor A, ¿ya? ¿Ya? Y después que decía eso, nos dejaba la lista y se fija. Ya, pero solamente usando el componente. ¿Ya? Ahora, nosotros decíamos que ese 3 no nos servía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Usábamos las funciones que habíamos aprendido a usar. Valga la redundancia, ¿ya? Es decir, si es que este celda no está vacía, que es lo primero que yo preguntaba acá, si es que no está vacía, entonces hago el índice de qué cosa, de ese valor, respecto a qué, respecto al mismo rango que yo utilicé para crear el componente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Eso lo hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan o no? Ya. Y después teníamos otro componente por acá que era muy similar. ¿Se acuerdan cómo se hacía este? Nosotros teníamos que ir acá, teníamos que crear un grupito, ¿cierto? Y ese grupito, dentro de ese grupito, nosotros hacíamos, dibujábamos estas cosas de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y después que dibujábamos todas que nosotros decíamos, clic derecho sobre una, formato de control. Básicamente, ¿qué lo hacíamos? Lo vinculábamos a una celda, que en este caso correspondía a esa celda de ahí. ¿Ya? Y después, ¿cuál es la gracia de eso? Como están todos adentro vinculados, nosotros seleccionábamos y nos da el valor de la posición que tenía relativa dentro. Ahora, ¿para qué nos servía eso? Porque ese valor de acá lo podíamos relacionar con otro rango, ¿ya? En este caso, ¿cuál era el rango? El rango de las formas de actuación. ¿Sí? ¿Todo claro con eso también? ¿Sí? Ya, entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque nosotros vamos a querer crear un formulario acá, ¿ya? Ahora, con todos los controles que nosotros vimos, podemos hacer, o de hecho ustedes ya tienen, el del género, ¿cierto? Lo importante es que ustedes sepan qué cosa, qué valor, qué celda les va a interesar para poder capturar el valor del género. Por ejemplo, en el caso de mi Excel, ¿cuál es la celda que a ustedes les interesa capturar su valor para saber cuál es el género de la película que voy a crear? Ya, yo para crear una película, básicamente lo que tengo que hacer es recuperar los valores de la película de acá, ¿cierto? O sea, yo le voy a agregar un nombre, le voy a poner una nota, le voy a asignar un género, le voy a poner el nivel de actuación. Todos esos datos de ahí me permitirían crear una nueva película. ¿Se fijan?
Por ejemplo, yo pongo película X33, ¿ya? Con una muy mala actuación, que es de acción, pero igual la película me entretuvo, le pongo un 4 por dar un ejemplo, ¿ya? Le pongo guardar, ¿ya? Oh, mi error, dame un segundo. Creo una hoja al ladito, entonces se puede. Ahora, guardar, ¿ya? Me crea la película ahí, ¿te fijas? Sí, yo creo ahora X333 y ahora es un drama, y pongo guardar, la crea ahí, ¿se fijan? ¿Sí? En otras palabras, simplemente es que estoy insertando valores acá, ¿ya? Pero ¿con qué valores inserto? En el fondo, los que yo rescato de esta parte de acá. Ahora, todo eso tiene un contexto, ¿ya? Y se tiene que crear en la siguiente celda vacía, exacto, porque si no se crea en la siguiente celda vacía, en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Nos podrían quedar cosas en blanco. ¿Y qué pasaría que nos empezaran a quedar cosas en blanco? Nuestra primera función que busca la nota podría fallar, ¿cierto? Porque no va a buscar la parte toda, no va a buscar delante todo el listado. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces necesito hacerlo así. Ahora, lo primero es que yo rescate los valores, ¿cierto? Porque si no rescato los valores no voy a tener como yo, por ejemplo, ir a buscar después más adelante el nombre de la película. Necesito capturar el nombre, la nota, el género y el nivel de actuación. Porque son todas esas las cosas que yo necesito para poder crear un nuevo registro en mi hojita. ¿Ya? Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿de dónde yo recupero esos valores? Porque necesito decirle en mi código, anda a esta celda para sacar el nombre, anda a esa celda para sacar la nota, anda a esa celda para sacar el género, anda a esa celda para sacar el nivel de actuación. Entonces mi pregunta es, ¿a qué celda yo tengo que ir para obtener el nombre, por ejemplo, de lo que yo tengo acá? Usen como referencia al formulario. Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cierto? Ahí está el formulario. Entonces, del formulario número 2, ¿cuáles serían las posiciones relativas que me interesan a mí respecto a las celdas para poder, por ejemplo, obtener o capturar el nombre de la película que quiero crear? ¿Qué celda voy a mirar para crear la película? Fíjense, formulario número 2. ¿En qué fila yo ingreso el nombre? X333. ¿Dónde lo ingresé? ¿En qué fila? En la vacía, ¿Ya? Pero ¿qué número de fila? ¿Qué número de fila? Por ejemplo, si yo empiezo a bajar acá, me voy a dar cuenta que en esta parte de acá, ahí está el nombre de la película, ¿cierto? Ahora, ¿en qué fila está? ¿Cuál fila sería esa? La 14, ¿cierto? Con la hago Con la- 3,3, como 4,5. ¿Cierto? En realidad, nos vamos a fijar solamente en la primera columna, ¿se fijan? Entonces, Ah, ya fui a otra. ¿cierto? En la columna Fila C, en fila 14,3. 14, ¿cierto? Va a estar el nombre, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que acá, en guardar película, el nombre, ¿de dónde lo sacó? De la fila 14, columna 3, ¿se fijan? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, volvamos a la planilla. Respecto a lo que hicimos con el nombre, ¿en qué parte yo puedo obtener la nota? ¿En qué fila, con qué columna? 16, La C16. ¿cierto? Acá, ¿cierto? 16 con 3 o 16C, puedo obtener eh, la nota. Ahora,
¿Cuál es el tema acá? Que en estricto rigor ese campo está controlado por un componente, ¿cierto? Ese componente Mm, que nosotros agregamos controla su valor. Pero ahora a mí no me interesa tanto el componente, sino que me interesa la celda asociada al componente, ¿cierto? La que se vincula. La que se vincula tiene el valor, ¿ya? Ahora, el género, ¿desde qué parte, desde qué fila, columna yo voy a sacar, obtener el género? 18, 3. De la 18 con 3. 18,3. Ya, y Sí. aquí tenemos un tema, porque acá en realidad en 18.3 no hay nada. Si ustedes se fijan, me voy a parar en 18.1, 18.2, 18.3, y se fijan que 18.3, miren acá arriba, tiene un valor. No es cierto, significa que ahí no está el valor que yo estoy buscando. Lo que pasa es que visualmente yo en 18.3, ¿qué es lo que veo? El componente, ¿cierto? El componente donde yo selecciono el valor del género. Ahora, ¿dónde, en qué celda yo estoy dejando el valor de ese género? Porque sabemos que en 18.3 no hay nada, ¿ya? Sino que, voy a decirlo así, arriba de 18.3 yo dibujé esto, lo dibujé arriba de eso, ¿ya? Por lo tanto, no quedó nada ahí, ¿ya? En el caso de acá, ¿dónde vamos dejando ese valor que nos interesa para poder crear una nueva película? La fila 19. En la fila 19, ¿cierto? Si ustedes se fijan, si yo cambio acá el valor, va cambiando algo en la fila 19, ¿cierto? Este componente de acá se asocia al 19B, ¿cierto? Es decir, al número que ahí aparece. Ahora, si yo voy a ver la hoja de acá, ¿yo puedo ingresar números en la parte donde dice género? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que ingresar? Los nombres, ¿cierto? Pero el componente no nos dice los nombres. El componente lo que nos dice que en una celda que yo seleccione, que en el fondo en la parte dice celda vinculada, me indica el número dentro del rango de elecciones que yo hice. ¿Ya? En consecuencia, ahí entra la parte de la funcioncita que hicimos nosotros. ¿Ya? Que qué es lo que hace, me va a buscar el nombre. Por lo tanto, para capturar el nombre del género asociado a la película, ¿qué celda tenemos que mirar? ¿Cierto? C y 19. ¿Ya? Fila 19, columna C. ¿Y aquí qué es lo que tenemos nosotros? El nombre del género. ¿Se fijan? Ahora, siguiendo la misma lógica, ¿dónde yo voy a poder capturar el nivel de actuación de la película? ¿Cierto? En H condicional, porque ahí está el nombre. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo yo obtengo ese nombre? Yo, cuando tengo este control, lo vinculo al número que está ahí. Y ese número, ¿qué es lo que se hace? Se calcula ese valor que está al lado. ¿Se fijan? ¿Ya? Y son esos valores los que a mí me interesan. ¿Ya? Entonces, por eso yo les decía la otra clase, en algunos casos se hace como evidente la separación entre el control y el valor que representa, como en el caso de acá, fijan de la nota. Pero aquí esa división se hace un poquito más como extraña, o incluso uno puede decir se hace un poquito más difusa. ¿Por qué? Porque nosotros visualmente vamos a asociar el valor al componente que estamos viendo. Imagínense que esto de acá estuviese oculto, por decirlo así. Que nosotros lo dibujáramos así, ¿ya? Este que dice actuación, sí, se hace exactamente igual como del grupo 27, solo que en vez de ponerle botón de opción, le puse como cosas más bonitas. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora fíjense que acá yo lo que no desaparece el valor que está acá en la celda, fíjense. Solo lo único que hice, lo puse en un color que hace que se vea como que está oculto, ¿ya? Pero en estricto rigor todavía está vivo, ¿ya? Todavía están ahí. ¿Se fijan? Ya.
Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuántas variables yo tengo que utilizar para al menos poder capturar los valores básicos de una película? ¿Cuántas variables se necesitan? 4 o no. Cuatro, ¿cierto? Tenemos, ¿qué cosa? El nombre, la nota, el género y la actuación, ¿cierto? Y ahí están los cuatro. Entonces eso significa que al menos yo necesito cuatro variables, ¿para qué? Para poder capturar esos cuatro valores de dónde? De estas celdas que ustedes mismos indicaron. ¿Se fijan? Entonces con la celda que ustedes mismos identificaron, ¿qué es lo que van a hacer? Y ahí vamos a... denme un segundo. Ustedes mismos indicaron, creamos las cuatro variables, ¿cierto? Y rescatamos los cuatro valores, ¿cierto? ¿Ya? Esa es una parte que es interesante, ¿de acuerdo? Más que nada. Yo le agregué algunas cositas como por ejemplo que los valores de los identificadores del género y de la actuación no fueran vacíos, ¿ya? Pero mientras tanto, para efecto de nuestra primera aproximación, después validamos que no hayan valores vacíos, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, una vez que yo tengo los valores de las variables, ¿qué quiero hacer yo con ellos? Los capturé de acá. ¿Qué quiero hacer con ellos? ¿A dónde me los quiero llevar? A la otra hoja. A la otra hoja. O sea, yo quiero ir acá a la hoja número 2 y escribir esto de acá, ¿cierto? Ahora, si ustedes se fijan acá, en el fondo lo que nosotros queremos hacer es eso que está ahí nomás, ¿cierto? Pero ¿cuál es la complicación que yo tengo ahora? ¿En qué fila? Porque si ustedes se fijan acá, todos los valores que ustedes capturaron, que es, es todo lo que ustedes me dijeron en el inicio, esa celda acá, etcétera, ya, los podemos capturar, ¿ya? Y estamos diciendo que los vamos a escribir en alguna fila, ¿cierto? Incluso aquí aparece la variable fila. Ahora, ¿se escribe en cualquier fila o en una fila específica? ¿O con alguna característica específica? ¿Cierto que tiene que ser en la siguiente vacía? ¿Ya? Ahora, si ustedes se acuerdan de los videos, para obtener eso se hace así, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Me cuenta el total de filas, ¿cierto? Y como que se devuelve a la última que tiene datos, ¿ya? Y nosotros a esa última que tiene datos, ¿qué hacemos? Le sumamos uno, ¿ya? Porque es la siguiente, a la última con valores. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan de esa cosita de los videos? ¿O no se acuerdan mucho? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me caí. ¿Aló, aló? Ah, ya, gracias. ¿Se acuerdan de eso? Esta línea, lo que en el fondo nos está diciendo, si yo lo veo a nivel del Excel, me está diciendo esa fila, ¿ya? Pero yo no puedo escribir la nueva película ahí. ¿Por qué no la puedo escribir en la fila 26 si quiero agregar una nueva película? ¿Qué pasa si yo escribo en la fila 26? ¿Qué es lo que estaría haciendo en el fondo? ¿Estaría creando una nueva película o estaría reemplazando una película? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que estaría pasando? Reemplazando, ¿cierto? Y yo no quiero reemplazar, yo quiero crear una nueva. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las instrucciones que nosotros aprendimos en el video, ¿ya? Que nos enseñaron en el video, nos dicen, ah, acá tú te quedas en la última con valores, pero ¿qué tengo que hacer? Pasar a la siguiente, ¿cierto? Porque, ¿qué viene después de la última con valores?
¿cierto? Como, ¿cierto? La primera que está vacía, ¿cierto? Ahí como dice en el chat. Entonces, esa es la que a mí me interesa, la primera que está vacía. Y en la primera que está vacía, ¿ya? Que es la siguiente, yo escribo los valores que ustedes rescatan, ¿se fijan? ¿Ya? Ahora, yo les voy a dejar el código después de esto, pero esto, en la parte que dice para poder validar, si quieren, la primera vez ignórenlo un poco y preocupen solamente de rescatar los valores, ¿ya? ¿Ok? ¿Se entiende el cómo funcionaría el guardar? ¿O queda alguna duda? Vamos al código. Eso lo dice en... ¿Qué parte? Perdón. Porque dice después del else, abajo. Acá, esta parte de acá. Ah, ya. Es como para que cuando yo guarde pase esto, mira. Y me deje ahí. Me está diciendo que la celda, va a quedar activa. Y si yo dejo esa celda activa, se fijan que como que me lleva al registro que creé, o me da la imagen, me da como la ilusión de que me voy al registro nuevo. ¿Se fijan? ¿Ya? Como que me da, yo digo que da la ilusión de que hoy me llevó a lo que agregué, pero en el fondo lo único que hice, en realidad, dejé esa celda activa. Entonces, por eso que te va a dejar ahí el tiro al que agregaste. ¿Se fijan? Sí. No, no es tan complejo el guardar, si ustedes se fijan, no es tan difícil porque es algo que ustedes ya han hecho antes. ¿Ya? La única diferencia, y lo mismo que pasó antes, a lo mejor voy a sonar súper repetitivo al respecto, pero no, eh, no tienen que ser como más, más como a nivel de código, sino que tienen que ser más como a nivel de los componentes que ustedes están dibujando, ese tipo de cosas, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Ahora, en honor al tiempo, eh, no sé si tienen alguna duda, pero sí me gustaría hacer como una pequeña apreciación respecto al eliminar, si bien lo pueden, yo les voy a dejar el código, pero sí una apreciación respecto al eliminar, ¿ya? Si es que tienen tiempo en realidad. Si ustedes se fijan acá en el formulario 3 hace la eliminación, ¿cierto? Si ustedes leen lo que hay que hacer, el 3 está hecho para eliminar. Y elimina a partir del nombre de una película. Si ustedes, por ejemplo, van para acá, yo tengo una película que se llama X1, ¿ya? Si yo pongo eliminar, se van acá, se fijan que me eliminó a X1, ¿cierto? La sacó del listado, ¿sí? ¿Se fijan, no es cierto? Ya. Ahora, no sé si se acuerdan del video, pero el video nos decía, ya, más allá de esto, lo que yo hago, primero que nada, es tener que buscar la fila que quiero borrar, ¿cierto? Para buscar la fila que quiero borrar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar la fila que coincida con el nombre de la película, ¿cierto? Que es, si ustedes se fijan, es la misma lógica que ustedes utilizaron para eh, es la misma lógica que ustedes utilizaron, por ejemplo, para el tema de la nota, ¿cierto? ¿Ya? Solo que ahora también queremos rescatar esa fila. La diferencia es que si ustedes encuentran esa fila, ustedes la tienen que borrar de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que si ustedes la borran de esa forma, ¿ya? Que la cantidad de filas que les va a quedar va a ser la original menos uno, lo que va a hacer que el guardar falle, porque esta función de acá no nos va a andar bien, ¿ya? Entonces, cuando ustedes borren, tienen que agregar una fila vacía, ¿ya? Se tiene que agregar una más, ¿ya? O si no, va a quedar como todo medio cojo, por decirlo así.
¿De acuerdo? Tenemos que compensar lo que estamos borrando. Claro, si ustedes se fijan, yo, por ejemplo, eh, vamos por acá. Vamos a borrar X3, ¿ya? Vamos a borrar la X3, que si ustedes se fijan, eh, lo que hace es como que elimina todo eso de ahí. Pero si yo eliminara simplemente eso, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio, supongamos que yo solamente elimino eso de ahí, ¿ya? Si ustedes se fijan acá y quiere agregar X5, me va a fallar, ¿ya? ¿Y por qué me va a fallar? Porque esta función que se ve el total no lo va a reconocer, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le quité una hoja, le quité una fila a mi hoja. Entonces, cada vez que yo borre algo, disculpen, acá, cada vez que yo borre algo, tengo que compensarlo de alguna manera. Ay, disculpen, que tengo un problema acá con el... Tengo que compensarlo de alguna manera, ¿ya? Tengo que recuperar la fila que me falta. No sé si lo hice, ¿ya? Si no, no voy a poder crear nuevas películas, ¿ya? Permiso, ¿ya? Entonces, cada vez que yo elimine, tengo que compensar la que yo borro. Se fijan que si yo la elimino así simplemente, después el guardar ya no funciona, ¿ya? Es lo que pasa acá, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Se fijan? Por eso es que en el eliminar, eh, no solo elimino la fila entera, que es lo que hace instrucción, que es la que viene en el video, sino que tengo que compensar lo que borro, porque si no, no les va a funcionar el poder agregar más películas. O sea, agregarían películas, eliminan una y después no van a poder agregar más, ¿ya? Y no es la gracia, ¿se fijan? Sería como medio fome el código así. ¿Sí o no? Sí, todos ok. Ya. ¿Dudas, consultas? Entonces, el, ¿cómo se llama? Perdón, el guardar lo dejamos como pensado, así que ustedes podrían implementarlo. Y el eliminar yo lo voy a subir para que ustedes lo revisen, ¿de acuerdo? Se lo dejo en en la misma parte donde está el enunciado. ¿Ya? Entonces, después la idea es que nosotros hagamos crecer esto un poquito más. Y si se acuerdan del concepto de función, a lo mejor algunas partes que son más o menos repetitivas las podemos llevar a una función, por ejemplo, y poder llamar a las funciones que nos resuelvan ciertas partes del problema que son repetitivas. ¿Ya? Eso, ¿dudas o consultas? ¿Todos ok? ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima clase y yo voy a tratar de subir los videos a alguna parte para que también lo puedan ver, ¿ya? Así que estén bien y nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Chao, chao. Adiós. Nos vemos.